eternas en este pasaje de la Escritura, pues en él vamos a estar predicando en esta mañana. Quizá usted se preguntará, oye, qué extraños, porque estábamos en el libro de Esdras y ahora vamos a estar en el último, casi en el último capítulo de Juan. La razón por la cual hoy vamos a estar en esta porción en el Evangelio de Juan es porque, como todos ustedes saben, hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo y vamos a estar hablando específicamente acerca de este evento. La vida de los hombres está llena de eventos y circunstancias que son dignas de, sin lugar a dudas, de celebrar y de recordar. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, celebramos nuestros cumpleaños. Nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros celebramos también los 15 de nuestras hijas. La mayoría de nosotros celebramos nuestro aniversario de bodas, nuestras graduaciones. Incluso muchos celebran el Día de Independencia de nuestros países. Y sin lugar a dudas, hermanos, hay muchos eventos que nosotros celebramos. Y aunque cada uno de estos eventos son diferentes, la motivación de ellos son diferentes, aunque la razón por la cual los celebramos es diferente, cada uno de estos eventos tiene algo en común. Y es que, independientemente de cuál sea, todos ellos se celebran, la mayoría o algunos de ellos, solamente una vez al año. Y algunos de ellos, por ejemplo, como los 15 de nuestras hijas, se celebran solamente una vez en la vida. Pero hoy nosotros estamos aquí para celebrar un evento que se celebra no una vez al año, sino que se celebra 52 domingos al año. 52 veces al año. Y aparte de eso, separamos un domingo específico para celebrar este evento glorioso que es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y es por eso que quizás debiéramos preguntarnos, ¿qué hace que la resurrección de Cristo sea un evento tan significativo para los cristianos? ¿Qué hace que la resurrección de Cristo sea tan significativa para la iglesia? ¿Por qué tanto énfasis en un evento, en un suceso que ocurrió hace más de 2000 años atrás? ¿Por qué no celebrarlo solamente una vez al año, como nuestro cumpleaños, como cualquier otra celebración regular en nuestras vidas? Bueno, la respuesta a estas preguntas es simple y a la vez profunda. La razón por la cual la iglesia cristiana celebra 52 veces al año la resurrección de Cristo es porque la fe cristiana se sostiene o se cae con la resurrección de Jesús. Y es por eso que para nosotros como iglesia la resurrección, este evento, la resurrección específicamente la resurrección de Cristo es tan significativa. Es por eso que cada domingo, y yo quiero hacer énfasis en esto, aunque estamos en Semana Santa y hoy este día es conocido como el Domingo de Resurrección. De hecho, la iglesia cristiana, cada domingo que se reúne, celebra específicamente la resurrección de Cristo. Cada vez que nosotros nos reunimos durante el año, el primer día de la semana, estamos recordando y celebrando que nuestro Dios resucitó de entre los muertos. Y es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, decía que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. La fe cristiana, hermano, se distingue de todas las religiones del mundo precisamente por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este evento es tan importante que hoy, con la ayuda del Señor, yo quiero compartir con ustedes, a la luz de este pasaje, 3 razones específicas por la cual la resurrección de Jesús permanece como la columna vertebral de la fe cristiana. Y con este propósito quiero predicarles, hermano, un mensaje titulado La resurrección de Cristo, fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Cristo, fundamento de la fe cristiana. Y es mi oración que cada uno de nosotros podamos ir a casa hoy con una mejor comprensión de los beneficios que se desprenden de la resurrección de Cristo para aquellos que creen en Él. Y que también podamos ir a casa con un mejor entendimiento, con un entendimiento más claro de las implicaciones eternas para aquellos que no están en Cristo.
Porque la resurrección la resurrección del Señor no solamente afecta a la vida de los cristianos, la resurrección de Cristo aún tiene implicaciones eternas para aquellos que están fuera de Cristo. Créalo o no lo crea. Creas en la Biblia o no lo crea. El hecho de que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, eso tiene implicaciones para ti también. Y es por eso que todos los que estamos aquí necesitamos escuchar con atención lo que el Señor quiere enseñarnos en su palabra. La primera razón que vemos en el texto, que vamos a ver en el texto que nos ocupa, por la cual, hermano, la fe cristiana, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana, es esta, porque es el fundamento de nuestra paz con Dios. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es el fundamento de la fe cristiana, porque Él es el fundamento de nuestra paz con Dios. Mira conmigo los versículos 19 y 20. Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Y dice la palabra del Señor: entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. En el contexto de estos versículos, cuando nosotros leemos no solamente el relato de Juan, sino el de Mateo y el de Lucas, nosotros aprendemos, hermanos, que el primer día de la semana Jesús fue crucificado, lo enterraron, y el contexto de este pasaje nos indica que el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, María Magdalena junto con otras mujeres fueron al sepulcro con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y dice el texto, dice la Biblia, que cuando ellos llegan, estas mujeres llegan al sepulcro esperando ver a Jesús, ¿verdad? Allí no encuentran a Jesús, sino que encuentran a dos ángeles que le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos a Jesús, el que fue crucificado? Él no está aquí, pues ha resucitado. Y dice la Escritura también, hermanos, en el contexto del pasaje que acabamos de leer, que estas mujeres van rápidamente a anunciarle a Pedro y a un discípulo lo que había acontecido. Y Pedro y este discípulo salen con prisa y van al sepulcro, y efectivamente encuentran allí el sepulcro vacío, y el lino, el ropaje de lino con el cual Jesús lo había envuelto el cuerpo de Cristo estaba acomodado allí en la tumba. Después de esto, dice la Escritura también, que ellos regresan a su casa, y específicamente el verso 19 dice que ellos estaban en la casa y las puertas estaban cerradas por causa del temor que ellos sentían de los judíos. ¿Por qué ellos tenían tanto miedo? Bueno, hermano, póngase a pensar por un momento. El maestro por el quien ellos habían dejado todo, el Señor por el cual ellos lo habían dejado todo, el Señor que expuso la hipocresía de la religión judía, aquel que había expuesto también la pecaminosidad de los gobernantes, había muerto. Y ellos, el pensamiento que venía a sus mentes, que ocupaba sus mentes, era seguramente de la misma manera que mataron al maestro, de esa misma manera eventualmente nos van a matar a nosotros. Y es en ese contexto donde Jesús, hermanos, se aparece en medio de ellos, y ellos escuchan las palabras más extraordinarias que oídos humanos pueden oír. Ellos escucharon de la boca del Señor y Salvador decir: paz a vosotros. ¿Por qué estas palabras son tan significativas y extraordinarias? Bueno, porque la palabra paz, que se traduce por paz en el verso 19, es el equivalente griego de una palabra hebrea, la palabra hebrea shalom, que significa hace referencia a ese estado de bienestar en el alma que resulta de una correcta y armoniosa relación con Dios. Es de esa paz que Jesús está hablando aquí cuando él dice: paz a vosotros. Y este tipo de paz, y es por esto que es tan extraordinaria, porque este tipo de paz el hombre la perdió en el Edén.
No quiero que pierda de vista que Juan enfáticamente dice que los discípulos tenían miedo. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué este detalle es importante? Porque el miedo fue una de las primeras evidencias. El miedo es una de las marcas de una naturaleza caída con la naturaleza del hombre. Desde que Adán y Eva pecaron, el hombre perdió ese sentido de seguridad y de bienestar, porque su pecado lo alejó y lo separó de Dios. Yo quiero que tú busques conmigo, hermano, Génesis capítulo 3, verso del 9 al 10. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso del 9 al 10. ¿Todos lo tienen, hermanos? Génesis capítulo 3, verso 9 al 10. Dice la palabra del Señor: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este pasaje lo hemos leído en muchas ocasiones en nuestra iglesia, pero yo quiero que pensemos por un momento en lo que el texto está diciendo. Todos sabemos por la Escritura que la razón, el propósito de la vida del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es la razón por la cual Dios creó al hombre, para que el hombre pudiera tener comunión con Él, pudiera disfrutar de esa comunión y pudiera glorificar a Dios. Dios creó al hombre para la gloria de su nombre. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa relación armoniosa, esa paz que había entre el hombre y Dios se rompió por causa de nuestro pecado. Y la primera señal, el primer síntoma de que ya las cosas entre el hombre y Dios no estaban bien, el primer síntoma de que algo ya no estaba bien con el hombre, es que cuando el hombre escucha la voz de Dios, él responde con una emoción. ¿Cuál es esa emoción? Temor, miedo. ¿Por qué él sintió miedo? Amados hermanos, porque dice el texto, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, la vergüenza de su desnudez estaba expuesta delante de un Dios santo. Su culpabilidad, la vergüenza y eso es la verdad que está implícita en esta expresión cuando dice: tuve, porque estaba desnudo y me escondí. Ese estaba desnudo, lo que significa es que él estaba, la verdad que está detrás de ese pasaje, de esa expresión, es que él estaba, su realidad estaba expuesta delante de Dios. Su culpabilidad, su pecado, su rebelión. Y por eso se escondió, porque él sabía que había pecado y que Dios es un Dios santo. Amados hermanos, la palabra del Señor es clara acerca de la condición del hombre con Dios. Del hombre sin Cristo, el hombre separado de Dios. El mismo Dios, amados hermanos, el Señor ha declarado que no hay paz para los impíos. No hay paz para los impíos. Hermanos, yo quiero que tú mires de nuevo el verso 20. Dice, mira el verso 20 nuevamente, dice: y diciendo esto, ¿diciendo qué cosa? Paz a vosotros. Diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Mira esta conexión que hay entre el verso 19 y el verso 20. No quiero que pierda de vista. El final del verso 19 dice que Jesús le dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les muestra ¿qué cosa? Su costado y las marcas de los clavos en sus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Amados hermanos, la relevancia de esta conexión, de la conexión que hay entre el verso 19 y 20, está en que la paz que el Señor le ofrece a sus discípulos es el resultado de la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Te lo voy a repetir. La paz que el Señor le ofrece a sus discípulos es el resultado
de la suficiencia de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Amados hermanos, y esta suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar se pone en evidencia, hermano, precisamente por la resurrección. La resurrección de Cristo es el testimonio de Dios de que Él aceptó el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y es por eso, en virtud de ese sacrificio, que todos los que creemos en Él podemos estar en paz con Dios. Por la desobediencia del primer Adán, esa paz se perdió. Pero vino Cristo a morir en nuestro lugar, a satisfacer la justicia, las demandas de la justicia de Dios, para que todo el que cree en Él no se pierda, para que todo el que está enemistado con Dios y cree en Él pueda reconciliarse nuevamente con Dios. Y la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio, de que ese sacrificio fue eficaz y suficiente, es precisamente el testimonio de la resurrección de Cristo. Amados hermanos, lo que el Señor, el príncipe de paz, está diciendo en este versículo a sus discípulos es: paz a vosotros, porque mi muerte en la cruz es suficiente para quitar todos tus pecados. Paz a vosotros. Por eso que los creyentes podemos tener paz. Mira lo que dice. Quiero que no vayas conmigo a Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. Amén. Romanos capítulo 4, verso 25. Y dice la palabra del Señor de esta manera, hablando acerca de Cristo, le dice: el cual, o sea, Cristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Y fíjate cómo termina el versículo: y resucitado para nuestra justificación. Es por eso que nosotros decimos, hermano, que la Biblia enseña que el sacrificio, la resurrección de Cristo, y es por eso que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra paz con Dios. Porque la resurrección es el testimonio de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar. Es por eso que ya nosotros no tenemos más nada que hacer, solamente creer en el Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Amados hermanos, fíjate, a mí y amigos que me escuchen esta tarde, fíjate, yo quiero que tú notes nuevamente esto, y lo voy a repetir. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, de la fe cristiana, porque ella es el fundamento de nuestra paz con Dios. O sea, la paz, nuestra reconciliación con Dios se sostiene de la verdad que Cristo resucitó. Precisamente porque es la resurrección el testimonio. Yo quiero que tú te grabes esto. Es el testimonio de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en tu lugar. No hay manera en la que tú y yo podamos recuperar esa paz fuera de Cristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer para reconciliarnos con Dios fuera de Cristo. Solamente hubo uno que murió en la cruz por tus pecados, y su sacrificio fue suficiente para que tú fueses perdonado, y ese es Jesucristo. Amados hermanos y amigos, fíjate que Jesús le dice, el verso 19, paz, ¿a quién? A vosotros. Y esto es algo que yo quiero enfatizar en esta mañana. Fíjate que Jesús no dijo paz al mundo, sino paz a vosotros. Porque los únicos que pueden tener paz, la paz de Dios, esa es para aquellos que por medio de Cristo están en paz con Dios. Bien lo dice la Escritura, no hay paz para el impío, dice el Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, no importa si tú vienes todos los días, toda la semana a la iglesia,
No importa si tú conoces, tú puedes conocer, da igual, en palabras simples, da igual que sea la primera vez que vienes o que vengas todos los domingos. Da igual que te sepas la Biblia de memoria, que tengas el lenguaje de la Biblia, que conozcas el lenguaje cristiano, o que nunca hayas abierto la Biblia. Da igual. Si tú estás aquí en esta mañana y tú estás fuera de Cristo, dice la Biblia que Dios está enojado contigo. Tú estás en guerra con Dios. Tú estás en rebelión en contra de Dios. Y por esa causa la ira de Dios está sobre ti. Y no hay nada que tú puedas hacer para escapar de esa realidad. No hay nada que tú puedas hacer para evadir en aquel día la manifestación del justo juicio de Dios sobre tu vida. Ese día, yo quiero que tú pienses en esto por un momento. Ese día, el día, créalo o no lo creas. Que como dicen los americanos, by the way, el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos es una evidencia de que la muerte no es el final de la vida. Eso tú lo puedes creer o no lo puedes creer, da igual. El día que tú cierres los ojos aquí, lo vas a abrir en la eternidad. Y la razón por la cual sabemos esto no solamente es porque la Biblia lo dice, sino porque la historia misma de los hombres da testimonio de que Cristo murió y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. La muerte no es el final de la vida, y eso tiene implicaciones para todos aquellos que están aquí hoy, que están fuera de Cristo, porque un día tú vas a tener que pararte delante de un Dios airado, y no hay nada que tú puedas hacer para escapar de esa realidad. No hay nada que tú puedas hacer por ti mismo para poder reconciliarte con ese Dios airado, porque Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de ira. Dios es un Dios justo y Él ha declarado que Él no puede ser burlado. Y si tú no lo crees ahora, está bien, espera el día del juicio. Pero ese día será demasiado tarde. Pero la buena noticia es que hoy, por medio de Cristo, tú puedes reconciliarte con Dios. Si tan solamente tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Porque sabemos que si creemos y nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados, porque, amados hermanos y amigos, Cristo resucitó de entre los muertos. Y es su resurrección el fundamento de nuestra paz con Dios. Ven a Cristo hoy. Él murió por tus pecados, para que si tú crees, tú puedas escapar de la ira de Dios en Él. Solamente Jesucristo es el refugio seguro contra la ira de Dios. Cuando tú piensas en Jesús, yo quiero que tú pienses en algo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él murió. Y te lo voy a decir así, sencillito y clarito. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y murió en una cruz para salvarte a ti de Dios. ¿Te habían puesto a pensar en eso? Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarte a ti de Dios, para salvarte de la ira de un Dios justo. Y es por eso que lo que tú más necesitas es venir hoy a Cristo en fe y arrepentimiento. Tú necesitas, por medio de la fe, unirte a Cristo en su muerte y en su resurrección, para que tú puedas escapar así de la ira de Dios. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Quiero hablarle también a los cristianos. Mis hermanos, si tu fe se ha debilitado, si por tu incredulidad y por tu pecado te has alejado de Dios, ven a Cristo hoy. Mira tú también la marca de sus clavos. Mira tú también su costado, que fue traspasado por tu iniquidad y tu rebelión.
ven al Cristo resucitado hoy, mi amada iglesia, que a ti también el Señor nos dice, a nosotros también el Señor nos dice hoy, paz a vosotros. Él, hermanos, su resurrección es el fundamento de nuestra paz con Dios. Pero también aprendemos en este pasaje, amados hermanos, que la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, porque ella es el fundamento de la misión de la iglesia. La resurrección de Cristo es el fundamento de la misión de la iglesia. Yo quiero que tú veas conmigo en esta mañana el Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Dice el versículo 21, Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Quiero que pensemos en este pasaje por un momento. Fíjate, una vez más, Jesús está aquí, en el verso, después de aparecerse a sus discípulos y anunciarle que por medio de él, ellos pueden saber, la paz con Dios está garantizada. En el verso 21 Jesús dice que otra vez le dijo, paz a vosotros. Y fíjate cómo le dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. En este versículo lo que nosotros tenemos es la comisión, hermanos, de Jesús a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino también a toda la iglesia, de ir al mundo con una función, de ir al mundo con el mensaje de paz, hermanos, que se desprende del hecho de que Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y este mensaje, hermano, tiene implicaciones para el mundo. Fíjate, hermano, vamos a leer el versículo 23. Porque fíjate, quiero que piensen esto. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. ¿Para qué el Señor nos envía? Con una función específica, dice el verso 23. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ¿Qué significan estas palabras? Lo que estas palabras significan, hermano, cuando nosotros leemos el versículo 21 y el 23, nos damos cuenta de algo. Lo que Jesús está haciendo es comisionando a la iglesia para ir al mundo y predicar el mensaje de paz, que se desprende del hecho de que Él resucitó de entre los muertos. Y esto lo sabemos porque antes de comisionarlo, Él nuevamente le dice, ¿qué cosa? Paz a vosotros, porque ustedes han sido reconciliados con Dios y ahora están en paz con Dios. Ahora ustedes vayan a proclamar este mensaje. Pero este mensaje, junto con este mensaje, al Él comisionarnos a nosotros, a los discípulos en aquel momento y a la iglesia en general, al comisionarnos a llevar este mensaje al mundo de que Cristo murió, fue enterrado conforme a la Escritura y resucitó el tercer día. Él nos ha dado la autoridad a la iglesia de anunciar a los hombres que cualquiera que crea en Cristo, sus pecados le serán perdonados. Pero Él también nos dio la autoridad a la iglesia de proclamarle al mundo que cualquiera que rechace al Cristo vivo y resucitado será condenado eternamente. Eso es lo que dice el verso 23. Cuando la iglesia predica al mundo y le dice, ustedes están condenados y a menos que se arrepientan de sus pecados, perecerán eternamente. Ese mensaje, nosotros le decimos, no, esa no es la autoridad de la iglesia. Esa autoridad, ese mensaje autoritativo nos lo dio el Señor. Y es por eso que Él dice en el verso 23, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. No es que la iglesia puede perdonar pecados, el pastor no puede perdonar pecados, pero el pastor junto con la iglesia ha sido comisionado
se le ha dado la autoridad de proclamar al mundo que cualquiera que cree en Cristo, sus pecados son perdonados. Pero si tú le rechazas, tú serás condenado eternamente. Y es por esto que la resurrección de Cristo tiene tanta implicación tanto para la iglesia como para los incrédulos. Porque cuando la iglesia proclama este mensaje de juicio, cuando la iglesia dice todo aquel que no cree en Él perecerá eternamente, ese mensaje es respaldado por el Señor. Amén. Cuando la iglesia le dice a una persona, si tú crees, tú serás salvo, tus pecados serán perdonados, Dios honra ese mensaje, porque ese mensaje viene de Él. Pero cuando la iglesia le dice, cuando un cristiano le dice a un inconverso, a menos que te arrepientas, Dios te va a destruir. Cuando la iglesia anuncia que no hay perdón fuera de Cristo, Dios también honra ese mensaje. Y Él es el que lo aplica en el corazón de quien nos escucha. Amada iglesia, la resurrección del Señor es el motor de la misión evangelística de la iglesia. Es por eso que nosotros podemos predicar el evangelio con confianza. Amados hermanos, el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos el tercer día debe moverte a ti como iglesia. Si tú has visto con tus ojos la gloria del Cristo resucitado en la Escritura, no hay manera que tú puedas permanecer callado. Eso te va a mover, amada iglesia, a ir al mundo y predicar, anunciar que Cristo resucitó entre los muertos para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira conmigo, vamos a ir a Mateo capítulo 28 por un momento. Mateo capítulo 28 y vamos a leer el versículo 5 y 7. Mateo 28, versículos 5 y 7. Mira este pasaje de la Escritura. Amén. Mateo capítulo 28, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Verso 7. E id, ¿qué cosa? Pronto. Y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Fíjate, una vez más, hermano, este pasaje habla, es el relato de Mateo de la resurrección de Cristo, pero quiero que notes que cuando el ángel le anuncia a estas mujeres que Cristo ha resucitado, ¿qué es lo próximo que le dice? Vayan a casa y sigan con sus labores. No, le dice, id, ¿cómo? Pronto. Esa palabra significa id con urgencia y anuncie a sus discípulos que Cristo ha resucitado. Si puedes ver la urgencia, hermano, de este mensaje. El ángel no le dijo, cuando tengan tiempo vayan y anuncien. No, vayan pronto. Y dice el texto, hermano, que estas mujeres fueron corriendo, fueron deprisa a anunciar a los discípulos que Jesús había resucitado. Y es por eso que le digo, hermano, que la resurrección de Jesús es el motor que mueve, es el fundamento de la misión evangelística de la iglesia. Si tú y yo hemos visto con nuestros ojos la gloria del Cristo resucitado en la Escritura, vamos a sentir, hermano, la urgencia de ir pronto al mundo a anunciar que Cristo murió, fue enterrado, pero se levantó victorioso de la muerte al tercer día. Amados hermanos, yo creo que una de las razones por las cuales muchas veces nosotros
descuidamos, no sentimos esa urgencia de ir a predicar el Evangelio a otras personas, es porque nosotros hemos perdido de vista estas dos cosas fundamentales. Número uno, que la resurrección de Cristo es el fundamento de la paz con Dios. Hemos perdido de vista la gravedad del pecado. Hemos perdido de vista, hermano, cuán terrible es el pecado y hemos perdido de vista, hermano, el beneficio que se desprende de la resurrección de Cristo. Porque no tenemos una comprensión clara del pecado. Y eso, hermano, estamos tan envueltos en nuestra vida, en nuestro mundo aquí, que hemos perdido de vista la profundidad, la gravedad y el efecto del pecado en la vida del hombre. Hemos perdido, aún la iglesia ha perdido de vista el valor que tiene el que el hombre pueda reconciliarse con Dios nuevamente por medio de Cristo, y por eso no predicamos. Pero la otra razón por la cual no predicamos, hermano, es porque nosotros, hermanos, hemos perdido de vista la gloria del Cristo resucitado. Y al perder la gloria, al perder de vista la gloria del Cristo resucitado, lo que ha pasado, hermano, es que hemos perdido de vista la gloria de la resurrección, la importancia de este mensaje. Mientras preparaba este estudio, este mensaje, yo reflexionaba cuando leía los relatos paralelos al del Evangelio de Juan. Me llamó la atención, hermano, una cosa. Estas mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, dice el texto que fueron muy de mañana, el primer día de la semana, y fueron con especias aromáticas para servir, para honrar el cuerpo de su maestro que estaba muerto. Fíjate, si tú has leído con atención los pasajes que se han leído aquí acerca de la resurrección, te vas a dar cuenta que ni siquiera las mujeres que fueron al sepulcro, cuando las mujeres van tempranito en la mañana, dedican tiempo y esfuerzo para ir a la tumba, para ungir el cuerpo del Señor, es porque ellas sabían qué cosa, que Jesús estaba muerto. Y ellas van allí a darle este último, por decirlo de alguna manera, este último servicio al cuerpo, a su maestro que había muerto. Lo iban a ungir una vez más para, ¿sabe? Porque era una práctica de aquel tiempo. ¿Cuánto más? Estas mujeres tomaron tiempo para servir a Jesús, a un maestro que según ellos, desde su perspectiva, estaba muerto. ¿Cuánto más nosotros, que sabemos que nuestro Rey y Redentor vive para siempre, no vamos a dedicar tiempo y esfuerzo para decirle al mundo, para decirle a nuestra familia, a nuestros vecinos, que Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Cómo es posible que estas mujeres fueron tempranito de mañana, muy de mañana, el primer día de la semana? Hermano, estas mujeres no podían esperar que terminara el día de reposo para ir a la tumba y ungir el cuerpo del Señor, el cuerpo muerto de su maestro. Pero nosotros tenemos algo mejor. Nosotros ya sabemos que Cristo resucitó. ¿Cómo no vamos a dedicar tiempo? Y esta es la pregunta que quiero hacerte, iglesia. Porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra misión, es el motor de nuestra misión. Yo te pregunto, ¿hemos dedicado tiempo en esta semana? Hemos dedicado esfuerzo, hemos salido nosotros de nuestra zona de confort para ir y anunciar al mundo que Cristo vive para siempre. Que Cristo es el Salvador que puede salvarte, salvarlos a ellos porque murió y resucitó al tercer día. Hemos nosotros como iglesia dedicado tiempo y esfuerzo a eso, para honrar al único que murió y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cuando nosotros entendemos esta verdad y las implicaciones, hermanos, de la resurrección de Cristo, entonces vamos a ir con gozo y con urgencia a predicar al Señor, a predicar acerca de la resurrección. Pero quiero que vamos a regresar a Juan capítulo 20.
Porque en este versículo hay otra verdad que quiero resaltar, que tiene que ver con este punto que tenemos en pantalla. Mira Juan capítulo 20, verso 22. Todos lo tienen, hermanos. Juan capítulo 20, verso 22. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de decir esto, o sea, después de comisionar a los discípulos para que fueran a predicar, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Voy a leer el texto nuevamente. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dentro de este contexto, este versículo, hermano, es clave, es fundacional por dos razones. Número uno, porque este versículo encontramos, hermano, una verdad implícita, y es que el Señor Jesús, después de resucitar de entre los muertos, no solamente comisionó a la iglesia con un mensaje, sino que también capacitó a la iglesia, a los discípulos de aquel entonces y a la iglesia en general, para que fueran a llevar ese mensaje de una manera efectiva. Él no solamente cuando nos capacitó, Él nos comisionó, Él también nos capacita con su Espíritu Santo para que podamos cumplir, llevar a cabo exitosamente la comisión que Él nos ha dado de ir al mundo y predicar el Evangelio. Y esto lo vemos implícito, ¿verdad?, en este versículo, que después de comisionarlos, les dijo, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y la segunda razón por la cual este versículo es tan importante es porque en estas palabras de Jesús nosotros tenemos un pequeño avance de lo que iba a pasar en Pentecostés días más tarde. En que el Espíritu Santo se iba a derramar no sobre los 11, sino sobre 120 personas, para que estas 120 personas pudieran proclamar con poder, amada iglesia, el mensaje de salvación. Cuando Dios nos llama a predicar, cuando Dios nos comisiona con esta labor, Él no solamente nos llama, Él también nos capacita. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Cristo resucitado nos ha dado su Espíritu para que nosotros vayamos y cumplamos la gran comisión. Ahora, de qué manera el Señor nos capacita? ¿O en qué manera el Espíritu Santo nos capacita para que llevemos a cabo esta misión? Yo quiero que tú busques en tu Biblia Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. ¿Todos lo tienen, hermanos? Libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 2. Dice la palabra del Señor de esta manera: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Quiero que pienses por un momento, pensemos juntos en este versículo. Este versículo está hablando específicamente de Jesucristo. Isaías está proclamando por el Espíritu Santo que el Espíritu del Señor iba a estar sobre Jesús para que Jesús pudiera llevar a cabo la misión que el Padre le encomendó. Fíjate, no pierda de vista que Jesús le dice a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y este pasaje que acabamos de leer, en él Isaías está diciendo que el Espíritu Santo iba a reposar sobre Jesús para que Jesús pudiera llevar a cabo la misión que le fue encomendada por el Padre. Y acerca del Espíritu Santo, dice Isaías, que es espíritu de ¿qué? De sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Qué significa esto? Que este Espíritu, el Espíritu Santo, es, hermano, quien nos da la sabiduría y la inteligencia para nosotros poder
predicar a Cristo. De Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él viene el poder para nosotros ir y predicar a Cristo. De Él, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, es el Espíritu que nos capacita, que habita en nosotros, que nos fue dado por el Señor, para que vayamos y anunciemos la resurrección de Cristo. Hermanos, nosotros no tenemos excusas. Decir, yo no puedo predicar, yo no puedo llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado porque yo no tengo conocimiento. En el buen español es una excusa barata. Porque el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría e inteligencia. Él nos da el conocimiento, Él nos da la sabiduría para que vayamos y efectivamente, de una manera efectiva, proclamemos a Cristo. Él nos da el poder para hacerlo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo nos da la sabiduría, la inteligencia? ¿Cómo el Espíritu Santo nos capacita para ir y predicar, para ir y llevar a cabo la misión de la iglesia? ¿Cómo lo hace? Hermano, no lo hace a través de un sueño, no lo hace dándote un corrientazo. Eso Dios, el Espíritu Santo lo hace a través del estudio diligente de su palabra. Cuando los cristianos estudiamos diligentemente la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da conocimiento para que podamos no solamente conocer al Cristo resucitado, sino que también podamos tener la sabiduría y el conocimiento para proclamar al Cristo resucitado a todos aquellos que Dios trae a nuestras vidas. El Señor no solamente nos capacita, no solamente nos llama, Él también nos capacita para que vayamos y proclamemos a Cristo. Y por último lugar, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana, porque ella es el fundamento del poder transformador del Evangelio. Mira conmigo los versículos. Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, Juan capítulo 20, versos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, vamos a hacer una pausa aquí para que usted pueda entender lo que el texto está diciendo. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos que estaban reunidos en la casa, las puertas estaban cerradas porque tenían miedo, y Él les dice, paz a vosotros, que es el pasaje que acabamos de leer. En esa ocasión, Tomás, que era uno de los discípulos de Cristo, más conocido como Tomás el incrédulo, no estaba con los discípulos. Y dice, hermano, el verso 25, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Cuán maravilloso es este pasaje. Amados hermanos, todos nosotros, no solamente que en algún momento de nuestra vida, sino todos nosotros somos la mayoría del tiempo como Tomás. Y aquí este discípulo que caminó con Jesús, oyó a Jesús predicar acerca de su muerte y de su resurrección, llega, está con los discípulos le dan el reporte, hemos visto al Señor. Y dice Tomás, hermano, en su corazón era tan incrédulo, la incredulidad había dominado tanto su corazón que ni siquiera el reporte de sus hermanos él creyó. Y fíjate que dice el texto, hermano, que Jesús nuevamente se puso en medio de ellos
Y el verso 27 dice que Él le dijo directamente a Tomás: acerca tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Hermanos, la resurrección de Cristo es el fundamento del poder transformador del Evangelio, porque cuando el Cristo resucitado aparece en el corazón de un pecador, hace que aún el más rebelde se someta al dominio de Cristo. No hay la resurrección de Cristo, hermano. El poder de la resurrección de Cristo desvanece todo tipo de incredulidad. Este hombre primero dijo: yo no, a menos que yo vea la marca de los clavos y meta mi dedo y vea y me asegure de que verdaderamente es Él el que murió, yo no voy a creer. Y cuando Cristo se aparece y le dice lo que le dice, hermano, yo quiero que tú notes que Tomás ni siquiera mete la mano. Él simplemente confiesa: Señor mío y Dios mío. Porque cuando el Cristo resucitado, te lo enfatizo, aparece en el corazón de un pecador, hace que aún el más rebelde se someta en obediencia a Él. Porque la confesión Señor mío es una confesión de sumisión a la autoridad de Jesucristo. Cuando el Cristo resucitado aparece en el corazón de un hombre, Él hace que ese hombre le rinda adoración a Él. Por eso Tomás también confiesa: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Amados hermanos y amigos, quiero terminar con el verso 29. Dice, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo creyeron. Cuando leí este pasaje, me recordaba, hermanos, de una ocasión en que a Jesús los fariseos le dicen: ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y Jesús les dijo: generación perversa y adúltera. Y Él les dice: ninguna señal les será dada, sino la señal de ¿quién? De Jonás. Mucha gente hoy, obviamente, la frase "yo tengo que ver para creer" no es una frase nueva. Esa frase, podemos decirlo de alguna manera, la acuñó Tomás. ¿Por qué? Ese es el corazón, la naturaleza, eso es lo natural en el hombre. Pero déjame decirte algo: no hay nada, la única, si tú esperas, escúchame bien, si tú esperas ver el cielo abierto y Cristo descender y Cristo mismo decirte: arrepiéntete para que puedas creer, si tú esperas ver a Dios en persona, si tú esperas que Dios mueva el cielo y la tierra para que tú puedas creer que Él es Dios, que Él existe y que tú necesitas de Él, déjame decirte algo: de este lado de la eternidad nunca la vas a ver. Nunca vas a tener ese tipo de señal. La única señal que Dios nos ha dado y le da al incrédulo es la señal de su muerte y su resurrección. Esa es la señal de Jonás. Si tú no crees a eso, un día, de todas maneras, tú vas a ver a Dios, pero ese día va a ser demasiado tarde. Dichosos los que no vieron y creyeron. En otras palabras, dichosos aquellos que oyeron y creyeron el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. La razón por la cual tú no crees no es porque Dios no existe, y esto lo hemos dicho muchas veces. La razón por la cual tú no puedes creer, la razón por la cual en tu corazón tú te burlas de Dios, la razón por la cual tú piensas que el Evangelio y las cosas que tienen que ver con Dios son cuentos de hadas, son cuentos de
¿Sabe? Son historias sin ningún tipo de relevancia. No es porque Dios no existe. No es porque Cristo no haya resucitado, no porque el Evangelio no sea poderoso, sino porque tú no has visto, el pecado ha cegado tus ojos y tú no has podido ver todavía en la Escritura la gloria del Cristo resucitado. Porque el día en que tú veas a Cristo, la gloria de Cristo en su palabra, al igual que Tomás, tú vas a poder confesar: Señor mío y Dios mío. Y porque de esto depende tu salvación, yo quiero llamarte en esta mañana una vez más, ahí donde tú estás. Tú debes, lo más importante que tú puedes hacer por tu vida hoy es pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos para yo poder ver la gloria del Cristo vivo y resucitado en su palabra, para yo poder creer, para poder arrepentirme y ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Es por esta razón que la resurrección de Cristo nosotros la celebramos 52 veces al año, porque ella es el fundamento de la fe cristiana, porque ella es el fundamento, mi amada iglesia, de nuestra paz con Dios. Ella es el fundamento, la resurrección de Cristo es el fundamento, mi amada iglesia, de la misión, de nuestra misión como iglesia. La resurrección de Cristo es vertebral para nuestra fe, porque ella es el fundamento del poder transformador del Evangelio. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos todavía sigue transformando vidas por medio de la predicación de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en tu vida. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a terminar en esta mañana cantando un canto, porque Él vive. Canta con gozo, hermano, meditando en las verdades que hemos aprendido de la palabra de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré
Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana adoramos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos recordado, oh Dios, acerca de la centralidad de la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas como creyentes. Gracias, Señor, por anunciarnos una vez más, Señor, la importancia, la repercusión que tiene el hecho de que Cristo resucitó incluso para aquellos que no son cristianos. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, te ruego que tú apliques este mensaje al corazón de todos los oyentes. De manera, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestras vidas, conforme a tu propósito para cada uno de nosotros. Usa tu palabra, Señor, para fortalecer a tu pueblo. Y usa tu palabra que fue predicada para salvar a los incrédulos. Para salvar a aquellos que como Tomás no creen. Usa tu palabra, Señor, para abrir sus ojos, para la gloria de tu nombre y la salvación de sus almas, oh Dios. Y ahora, oh Dios, que vamos a nuestros hogares, ruego que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el Rey victorioso, y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo regrese por nosotros. Amén y amén. Vayan en paz. Hermanos, nos sentamos por un momento. Los hermanos que salen primero salen y luego salimos todos y nos saludamos fuera del templo. Todos podemos salir.